Pueden sentarse, hermanos. Vamos a continuar, ¿verdad?, con este tiempo de reflexión en la carta de Primera de Tesalonicenses. Esta semana estaba viendo un video, ¿verdad?, que decía, solamente 3 animales pueden identificarse a sí mismos en el espejo, decía. Y luego decía, el oso no es uno de ellos. Pasaron un video, ¿verdad?, donde hay un oso, hay un espejo en el bosque, el oso va caminando, se ve en el espejo y pega un grito, un brinco, ¿verdad? Y después se está dando unos agarrones ahí con el espejo. En el relato de la creación, hermanos, en el relato de la creación, cuando Dios quiere hablar acerca del ser humano, dice que dijo de sí mismo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Eso quiere decir, hermanos, que cuando nosotros nos veamos en un espejo, no nos paremos como el oso que les acabo de contar, ¿verdad? Que demos un brinco y nos empecemos a pelear con el espejo. Sino más bien, hermanos, que cuando nosotros nos veamos en el espejo, seamos capaces de ver la imagen de Dios en el espejo. Por eso, hermanos, en el relato de la creación, vemos a Dios después de crear al ser humano y decir, esto es bueno en gran manera, ¿sí? O esto es muy bueno, o súper bueno, buenísimo, ¿verdad? El ser humano, hermanos, tiene el reflejo de la imagen de Dios. Nosotros como cristianos, hermanos, hemos recibido herencia teológica, ¿verdad? Y una de estas herencias teológicas, hermanos, es el concepto de la imagen de Dios. Este nombre en latín es imago Dei. Quiere decir, hermanos, que todos los seres humanos reflejamos la imagen de Dios. Y por lo tanto, ¿verdad?, al tener la imagen de Dios, pues debemos poder comportarnos como lo es Dios. Aquí vemos lo siguiente. Empezamos en el versículo 1 y vemos al apóstol Pablo decir, por lo demás, hermanos, ¿sí? Después de haberles dicho todo esto, les pedimos encarecidamente, en el nombre del Señor Jesús, que sigan progresando en el modo de vivir que agrada a Dios. Es decir, el apóstol Pablo está pidiéndoles a los hermanos de Tesalónica que vivan en santidad. Y la razón por la cual le pide a los hermanos de Tesalónica que vivan en santidad es porque este modo de vida es el que le agrada a Dios, ¿sí? Frecuentemente, hermanos, nosotros en la iglesia hablamos de santidad. Santidad es un término, ¿verdad?, que casi todas las iglesias en el mundo utilizan. La iglesia del Nazareno, ¿sí?, hace un énfasis. De hecho, el logo de la iglesia del Nazareno es una paloma, ¿verdad? Y abajo de esa paloma dice llamados a santidad. Entonces, la iglesia del Nazareno hace un énfasis fuerte en la santidad. Por eso hoy cantábamos este himno tan icónico, ¿verdad?, que se llama Llamados a Santidad también. Pero también hay otras iglesias, ¿verdad? Por ejemplo, la iglesia Pentecostés hace mucho énfasis en la santidad, ¿sí? Dentro del templo, ¿verdad?, de un templo cristiano, las iglesias pentecostales piensan que hay ciertas áreas del templo que son más sagradas que otras, ¿verdad? Esta área que nosotros le llamamos el altar, la iglesia Pentecostés piensa que es un área muy sagrada, ¿verdad? Y los niños no deben jugar por aquí, ¿verdad?, porque es un área sagrada. Y me recuerda un poco, ¿verdad?, a la división de los judíos. Los judíos del segundo templo decían, bueno, de todo el mundo, la ciudad más santa es Jerusalén. Y de todo Jerusalén, el área más santa es el área, la montaña en donde está el templo de Jerusalén. Y de la montaña, la parte más santa es exactamente en el templo.
Y del templo, la parte más santa es los gentiles, y dentro del área de los gentiles, y así se iba haciendo más chiquito hasta que llegaban al lugar santísimo. Decían, aquí vive Dios. Así que habían grados de santidad. Precisamente por eso, hermanos, a veces dentro de la iglesia cristiana nos peleamos, ¿verdad? Y decimos, el hermano fulano de tal no vive en santidad, ¿sí? Pero después, si nos vemos a nosotros mismos en comparación con otro hermano, decimos, no, yo tampoco vivo en santidad, ¿verdad? Porque ese hermano que está aquí vive más santo que yo. Como si pudiéramos graduar la santidad. De esto tocamos un poco el domingo pasado, ¿verdad? Y decíamos, bueno, hermanos, la santidad no tiene grados, ¿no? ¿Qué tan santo es usted? Hace un tiempo estaba platicando con el hermano Mario y me estaba hablando del oro, ¿sí? Y por lo que yo le entendí, que el oro se puede ir mezclando con los otros metales y ahí puede uno ir viendo, ¿verdad?, qué tan oro es. Entonces, a lo mejor algo así nos imaginamos nosotros, qué tan santos somos. 10% santo, 90% diablo, decimos, ¿no? Y después, ¿cómo andamos? No, ya esta semana 15. Mire, pues ya subiste tu kilotaje de santidad. Pero no nos imaginemos la vida así, ¿sí? En realidad, la vida de santidad, hermanos, más que una vida así como se las he planteado, de grados, una vida de escala, en realidad es una vida de intención. Hoy el apóstol Pablo, hermanos, quiere hablarnos de un área especial, que es el área de nuestro matrimonio. La primera vez, hermanos, que aparece la palabra santidad en la Biblia, como tal, como un llamado para el pueblo de Dios, es en Levítico 19. Si tienen por ahí Levítico 19, hermanos, échenle una ojeada rápido. Levítico capítulo 19, ¿sí? Y el llamado de santidad aparece en el versículo 2. Dice así: el Señor le ordenó a Moisés, y luego versículo 2, que hablara a toda la asamblea de los israelitas y le dijera: sean santos, porque yo, el Señor su Dios, soy santo. ¿Sí? Levítico 19. La palabra, por cierto, ¿verdad?, que es aquí asamblea, es la misma palabra que el Nuevo Testamento va a traducir como la iglesia o la comunidad. ¿Sí? En el Antiguo Testamento era asamblea, en el Nuevo Testamento iglesia o comunidad. Así que el Señor está hablando a la gente de los israelitas y les está diciendo: sean santos, porque yo, el Señor su Dios, soy santo. ¿Sí? Pero, hermanos, en esta porción del Levítico 19 vamos a ver un montón de cosas, hermanos, en donde se refleja la santidad de Dios. Este capítulo, el capítulo 19 de Levítico, tiene 37 versículos, hermanos. ¿Sí? Si hoy preguntara, hermanos, ¿quiénes de aquí son santos? Tal vez alguno o la mayoría de ustedes no va a levantar la mano. No, yo no soy santo, ¿verdad? Porque esta semana peleé con mi esposa varias veces, dije un par de malas palabras ahí en el trabajo, me enojé en el trayecto al trabajo o a la casa, me gustó una muchacha del trabajo, ¿verdad? La quedé viendo de más. Entonces no soy santo. Pero vean ustedes, hermanos, el carácter santo de Dios en el capítulo 19 de Levítico. Seleccioné algunos en particular en donde nosotros casi no nos damos cuenta. ¿Sí? Por ejemplo, dice el Señor: no rebusquen en sus cultivos, dejen algo para los pobres. ¿Qué les parece, hermanos? El Señor está diciendo: mi santidad es esta. No rebusquen en los cultivos, dejen algo para los pobres. ¿Sí? Una persona que tenía cultivos de espigas, ¿verdad? Ya lo vemos por ahí en el libro de Ruth. Tenían que espigar todo. Si se les caía algo, ¿verdad?, los pobres que andaban por ahí lo podían recoger.
Era una práctica común, ¿verdad? Que pues no dejaran caer nada los judíos. Y el Señor dice, los israelitas, perdón, y el Señor dice, no rebusquen en sus cultivos. Ahí se refleja mi santidad. Esta otra que encontré, ahí mismo en Levítico 19, dice, no defrauden al prójimo. ¿Sí? No defrauden al prójimo. De repente, hermanos, escuchamos historias en las iglesias, ¿verdad? De personas, ¿verdad? Que defraudan a su prójimo. Esta semana, o la semana pasada tal vez, no, esta semana, me habló el hermano que me ayuda con la contabilidad. Y me dice, hermano, dice, no vemos reflejados sus pagos de julio y septiembre. Entonces dije yo, ¿cómo? Si yo pago siempre, ¿cómo no le he pagado al hermano, no? Me dice, chécalo por favor, dice, a ver si está. Y ya me puse a revisar y no estaban los pagos. No sé si no los hice o en mi cabeza pensé que los había hecho y no. Y me dio mucha vergüenza y le digo, hermano, discúlpame, le digo, no los tengo, le digo, ¿qué hago? ¿Me cobras una multa o qué? Me dice, no, nada más transfiérelos y ya, bueno, ya los transferí. Pero es frecuente, hermanos, que en las iglesias se defrauden a los hermanos. Que la gente pida prestado y no pague. O que la gente ocupe un servicio y luego no le pague al hermano. Así que la santidad de Dios también está en el prójimo. No lo defraudemos. Tercer punto que rescaté de Levítico 19. No retengan la paga del jornalero hasta el día siguiente. Estas prácticas, hermanos, son bien comunes en los trabajos de hoy. ¿Sí? Una persona llega tarde a su trabajo, ¿verdad? Y le dice, no, pues no te vamos a pagar hoy, hasta mañana, porque llegaste tarde, es la multa. ¿Sí? La ley ni lo permite, hermanos. La ley no lo permite. Y nosotros como cristianos menos. Dice el Señor, no le retengas la paga al jornalero hasta el día siguiente. El número 4 dice, no alimentes odio contra tu hermano. El número 5, no seas vengativo. Número 6, descansen en mi día de reposo. ¿Alguien de aquí, hermanos, tiene ese problema en su santidad? ¿No descansar? ¿Todos descansan el día de reposo, hermanos? ¿O alguno sigue trabajando en el día de reposo? ¿Por qué hay santidad, hermanos, en el día de reposo? ¿Alguien ha pensado esto? ¿Por qué la santidad de Dios se ve reflejada en el día de reposo? Porque el Señor quiere, hermanos, que su pueblo aprenda a confiar en Él. ¿Sí? El no descansar en el día de reposo es una manera en la que le estamos diciendo a Dios, yo creo que tú no me puedes mantener, así que voy a trabajar hoy por aquello de las dudas. No traten mal al extranjero, dice el Señor en Levítico 19, y no sean deshonestos en sus negocios. 8 cosas rescaté de Levítico 19, pero si ustedes lo leen con calma, hay un montón. Les puse estas 8 cosas, hermanos, porque creo yo que son cosas o son puntos, ¿verdad?, en donde nosotros no pensamos que hay santidad de Dios. Leía esta semana, ¿verdad?, a un hermano que se llama Philip Yancey. Este hermano es un escritor norteamericano y él contaba, dice, en mi juventud yo era racista, dice. Ahí en la iglesia donde yo trabajaba, donde yo era joven, no aceptábamos que llegaran las personas de color negro. No lo aceptábamos. Y la escuela que servía para los de la iglesia no aceptó al hijo de un seminarista que era negro. No lo aceptó. Y dice él que la gente de la iglesia ponía como pretexto un texto, ¿verdad?, donde decían que Dios no es padre de todos, solo de los que hacen su voluntad. Entonces yo pensaba, ¿verdad?, mientras este hermano escribía esto, yo decía, bueno, ¿y toda esa gente no había leído Levítico 19? Porque este tema de la santidad, hermanos, no es un tema nuevo, es un tema viejo.
¿Por qué cuando leemos santidad, hermanos, nuestros ojos tienen un filtro para ver ciertas cosas y otras pasarlas por alto? ¿Sí? ¿Por qué hacemos eso, hermanos? ¿Por qué pensamos que la santidad es solamente de ciertas cosas? No alimenten odio contra su hermano, dice. Y en las iglesias, hermanos, tenemos a personas que están observando bien cómo cultivar lo que ellos llaman santidad, ¿verdad? Pero en el fondo de su corazón están alimentando odio contra el hermano, resentimiento. No agradan a Dios, hermanos, porque cumplan unas cuantas cosas. Al contrario, alimentar odio en contra del hermano, lo único que nos está diciendo es: no hay santidad. Así que el apóstol Pablo le está diciendo a los hermanos de Tesalónica que Dios los ha llamado a santidad. Dicho todo esto, hermanos, ahora quiero que ustedes vean por qué el apóstol Pablo va a ser tan específico en esta porción, va a ser tan específico de ciertas áreas de la vida, como en este caso lo es el área de la sexualidad. Quiero decirles, hermanos, que en Tesalónica, que era una ciudad griega, esta parte de la vida de las personas no era tan importante, ¿sí? Había bastante inmoralidad del tipo sexual. De hecho, ¿verdad? Gordon Fee, que es un hermano que escribe sobre Primera de Tesalonicenses, cita lo siguiente. Dice: el filósofo griego Demóstenes decía esto: a nuestras amantes las mantenemos por placer, a las concubinas las mantenemos para que cuiden a nuestros hijos, pero a nuestras esposas las mantenemos para que nos den hijos legítimos. Así que eran muy ricos porque tenían 3 tipos de parejas o 3 tipos de mujeres: concubinas, amantes y esposas. Entonces imaginen a una iglesia, ¿verdad?, que está en esa parte de la sociedad. Recuerden ustedes, hermanos, que estamos viendo Primera de Tesalonicenses como una forma de poder discipular a las personas, ¿sí? Yo me he estado imaginando Primera de Tesalonicenses como si todos los que estamos aquí nunca hemos oído nada del cristianismo, y entonces estamos oyendo del cristianismo por primera vez. Entonces yo pensaba, ¿verdad? Bueno, si la gente a la que estamos hablando es por primera vez que escuchan del cristianismo, ¿cómo les decimos que le tienen que ser fiel a sus esposas y a sus esposos? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo siempre me he preguntado esto: ¿por qué hay que serle fiel a la esposa o al esposo? ¿Qué tiene Dios en eso? ¿Por qué lo pide? ¿Sí? ¿Será que a Dios no le gusta que un hombre tenga muchas esposas? ¿O a Dios no le gusta que una mujer tenga muchos esposos? ¿Por qué no le gustará? Y mientras lo leía y me hacía estas preguntas, me di cuenta de algo. Lo primero en lo que me di cuenta es que para los griegos, hermanos, las mujeres tenían un valor escaso o cero, ¿verdad? No tenían valor. Ellos pensaban, ¿verdad? Si ustedes escucharon lo que les dije de este filósofo llamado Demóstenes, solo pensaban en las mujeres como algo o alguien de quien podían sacar ventaja. Y el carácter santo de Dios, hermanos, nos obliga a nosotros a no sacar ventaja de nadie. Eso es lo que nosotros podríamos decir acerca del matrimonio y la fidelidad dentro del matrimonio. Nos podemos dar cuenta que para esta cultura en la que se estaba desarrollando la iglesia de Tesalónica, solamente los hombres, hermanos, tenían valor y podían menospreciar a sus esposas, ¿sí? Y a todas las mujeres, si así podían, por el simple hecho de que ellos tenían dinero. Porque el filósofo decía: las podemos mantener. Así que, hermanos, que haya llegado el mensaje del cristianismo a esta ciudad debió haber sido un choque cultural tremendo.
Porque le está diciendo a los hermanos de esa ciudad, hermanos varones, ustedes solamente pueden estar con una mujer, y esa mujer es su esposa. Hermanos, yo no sé si ustedes ven a su esposa como lo que realmente es. Y hermanas, mujeres, no sé si ustedes ven a su esposo como lo que realmente es. Y les decía en un principio, somos la imagen de Dios, hermanos. Cuando ustedes se paren frente a su esposa o frente a su esposo, hermanos, ustedes deberían ver en él o en ella la imagen de Dios. Deberían poder verlo o verla y decir, para Dios, esta persona es perfecta para mí. Para Dios, esta persona es objeto de su amor. Y tengo que serle fiel. Tengo que ser santo para ella o para él. Ahora, ¿verdad, hermanos? En este tiempo en el que nos ha tocado vivir, se nos ha dicho que podemos tener muchas esposas. Estábamos viendo con mi esposa hace un tiempo un videíto, ¿verdad? En donde decía una señora, nosotros, ella y su pareja, somos poliamorosos, decía. Eso significa que podemos estar con quien queramos. Lo único que tenemos que hacer es pedirle permiso a nuestra esposa. Sí, decirle, oye, mi amor, me gustó una muchacha del trabajo, ¿me puedo ir con ella? Y la esposa va a decir, sí, sí te puedes ir con ella. Y tiene que estar de acuerdo, dice. Y a mí también, si me gusta un muchacho del trabajo, le hablo a mi esposo y le digo, ¿me puedo ir con él? Sí, sí te puedes ir con él. El mundo en el que estamos, hermanos, incluso sabe que debe haber algún contrato. Sabe que tiene que haber algún límite, porque si no, no le pedirían permiso a su esposa o a su pareja, ¿verdad?, para estar con otra persona. Esa es una imagen distorsionada de Dios, ¿sí? La imagen correcta de Dios nos permite saber que en nuestra esposa y en nuestro esposo, aparte de haber un contrato matrimonial, también hay ahí, hermanos, un contrato divino. Porque nuestra esposa, nuestra pareja, es la imagen de Dios que nos complementa. Pongan atención ustedes, hermanos, en el relato de la creación. Y cuando aparece Eva, Dios va a decir, Adán va a decir que es perfecto, salió de mí. Es ayuda idónea, dice Dios. Cuando hablamos de ayuda idónea, ¿verdad? Muchas veces nos imaginamos que es así como la asistente perfecta, ¿no? Y Dios le creó a Abraham la asistente perfecta, ¿sí? Pero no está hablando de eso, hermanos. De hecho, la palabra que usa la Biblia y que nosotros hemos traducido como ayuda idónea, realmente es una palabra que habla de ayudar, pero en los momentos de guerra. Cuando Israel salía a pelear y estaba perdiendo y dice que Dios le salió de ayuda, la palabra que sale ahí es la palabra ayuda idónea. Así que no deberíamos pensar en nuestra esposa o en nuestro esposo como un asistente personal que Dios nos dio. Más bien deberíamos pensar en aquella persona que nos salva, ¿verdad?, cuando nosotros nos estamos ahogando. El apóstol Pablo, hermanos, va a decirle esto a los tesalonicenses, ¿sí? Les va a decir, los paganos, o no se dejen llevar, dice, por los malos deseos, como lo hacen los paganos. Y cuando nosotros leemos eso de cómo lo hacen los paganos, nos sentimos así como cierto privilegio, ¿verdad? Sí, nosotros no somos de los paganos. Pero el apóstol Pablo dice esto, ustedes, dice, no se dejen llevar por los malos deseos como lo hacen los paganos, y va a agregarle algo más, que no conocen a Dios. El apóstol Pablo sabe, hermanos, que los malos deseos de nuestro corazón es por no conocer a Dios. ¿Qué les parece?
no es, ¿verdad? No se trata, yo creo, hermanos, de que los malos deseos de nuestro corazón sean porque hay exceso de maldad, sino más bien creo que lo que hay es un déficit de conocer a Dios. Y aquí, hermanos, quiero citar algo, lo copié tal cual estaba en el libro para compartirlo, ¿verdad?, de la manera más exacta y fidedigna posible. Dice así este autor que se llama Gordon Fee: el conocimiento de Dios desde el punto bíblico de Pablo da por sentado que el conocimiento de Dios significa que somos creados a la propia imagen del Creador, que somos un diseño original y que ahora somos redimidos para llevar la semejanza de Dios a un mundo que no conoce de Dios. El apóstol Pablo da en el clavo y dice: el problema de la infidelidad conyugal no es que a los hombres nos gusten mucho las muchachas o que a las mujeres les gusten mucho los muchachos. Ese no es el problema. El problema es que no conocemos a Dios. Y para Pablo, conocer a Dios es saber que somos imagen suya. Y que esta imagen, hermanos, debe ser reflejada a las personas que no lo conocen. Porque solamente así, hermanos, el mundo y las personas que no conocen a Dios podrán ser redimidos. Entonces, hermanos, ya le podemos ir dando un poco de forma a esto que nosotros hemos llamado santidad. Santidad, entonces, podría ser o es vivir de tal manera, hermanos, como si conociéramos a Dios. Hay un hermano, ¿verdad?, que se llama Paul Washer, y es un hermano que habla mucho de este tema de conocer a Dios. Y dice este hermano, vi un video de él donde estaba hablando de conocer a Dios. Y dice: conocer a Dios es que tú reconozcas cuánto te ama Cristo. Y que tú reconozcas que cuando estés en el cielo, Cristo va a estar más contento por verte ahí que tú por verlo a Él. Y me quedé pensando, qué interesante. ¿Por qué? Porque Cristo, que dio su vida por el precio del rescate de la humanidad, que Cristo que ha venido a morir por nosotros para que nosotros entendamos cuánto nos ama, su mayor esperanza y su mayor regocijo, de acuerdo a lo que dice el Evangelio de Juan, es que todos estemos con Él. Y entonces el conocimiento de Dios, hermanos, tendría que ser, o podríamos definirlo así: el conocimiento de Dios es reconocer que Dios nos ha llamado a vivir una vida que nos permita verle cuando nosotros lleguemos al cielo. Para Pablo, hermanos, no hay justificante para no poder vivir una vida de santidad. Pablo dice que a nosotros se nos ha pedido que vivamos en santidad por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Allá en el libro de Ezequiel, hermanos, nosotros podemos ver en el capítulo 37, versículo 6, que el Señor está diciendo: les pondré tendones hasta que les salgan carne y los cubriré con piel. Les daré aliento de vida y revivirán. Entonces sabrán que yo soy y les daré aliento de vida y vivirán. En el 14 del capítulo 37 dice: pondré en ti mi aliento de vida y volverás a vivir. Te estableceré en tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, el Señor, lo he dicho y lo cumpliré. Así lo afirma el Señor. Dios, hermanos, ha puesto al Espíritu Santo
en la vida del creyente. Y Ezequiel 37, hermanos, está dándonos esta promesa. ¿Quieren saber, hermanos, que Dios es real? Permitan que el Espíritu Santo nos ayude, hermanos, a poder vivir una vida de santidad. Cuando no conocemos al Señor, hermanos, el apóstol Pablo dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Poder, hermanos, tener una vida de verdad y estar listos para la vida eterna, solo es posible, hermanos, a través de una vida en donde el Espíritu Santo nos guíe. Y yo les pregunto, ¿cómo podemos hacer, hermanos, que la vida del Espíritu Santo sea manifestada en nuestra vida? Lo podemos hacer, hermanos, a través de la lectura de la palabra de Dios, a través de la oración y a través, hermanos, de la meditación. A muchos cristianos se nos dice, vengan y acepten al Señor. Y entonces mucha gente dice, bueno, yo ya acepté al Señor. Y enseguida, hermanos, de que alguien dice, ay, acepté al Señor, se me quitó esta carga, inmediatamente llega alguien así por la espalda, ¿verdad? Y le deja caer la pesada mochila de la vida de santidad. Ahora ya no puedes decir grosería, ya no puedes tomar, ya no puedes ir a bailar, ya le tienes que ser fiel a tu esposa. Imaginen la vida de esa persona. Toda su vida ha vivido una vida desordenada y alguien ya saliendo del templo le echó la mochila pesada de la santidad. Nadie puede, hermanos. Y seguramente esa persona que llegó a echarle la mochila de santidad tampoco puede. Por eso se la pone a otro, ¿verdad? Porque le gusta ver que todos vivan bien, menos él. El apóstol Pablo en los Gálatas dice, sobrelleven las cargas unos de los otros. Y muchas veces, hermanos, cuando vemos esto de las cargas unos de los otros, nos imaginamos que el apóstol Pablo nos está pidiendo que si alguno de ustedes anda mal económicamente hablando, yo les dé dinero, ¿verdad? Y si yo ando mal, ustedes me den dinero y ya andamos equilibrando las cargas. Pero no, lo que el apóstol Pablo está diciendo es, sobrelleven cada uno su equipaje, lo que el Señor nos pide que llevemos. ¿Sí? Cuando vean a un hermano que está flaqueando en un área, acérquense, métanle el hombro, ¿verdad? Queden cerca de él para que ese hermano no flaquee. Cuando estaba haciendo el servicio militar, aquí en Turcón, nos decían, tienen que estar bien parados. Y ahí nos ponían paraditos, ¿no? Si alguno de ustedes se va a caer, no meta las manos, decía. Y los demás no lo ayuden, déjenlo que caiga. Y nosotros así, pues, y de repente alguien se iba a caer y los demás lo querían ayudar. Y el que estaba dando la instrucción nos regañaba. Ahora todos a hacer lagartijas por querer ayudar. Así que ya después de un tiempo aprendimos, ¿verdad? Todos paraditos. Y si alguien se iba a caer, lo dejábamos ver así cómo se iba cayendo, ¿verdad? Y se veían los azotones. No. Otro instructor nos decía, si ustedes ven que alguien está cayendo, den un paso así de costado, ¿verdad? Y traten de ponerle el hombro así, sosténganlo. Pero si no pueden, que se caiga. Así que el día que fuimos a tomar protesta al Parque 5 de Mayo, ¿verdad? Un día, sí, fue el día de la batalla de Puebla, estábamos ahí todos esperando a Calderón. Uno de los soldados que estaba tocando la trompeta, ¿verdad? Como que no había desayunado ese día o estaba desvelado, tocó la trompeta y terminando de tocar la trompeta, sí, se fue de lado. Y se cayó. Y nadie de los que estaba ahí, hermanos, hizo nada por levantarlo. Al ratito, ya que se fue la cámara, ya vi que llegaron unos soldados y lo sacaron arrastrando. Así a veces pensamos nosotros, ¿verdad? En la iglesia. Paraditos todos. Hay un hermano a punto de caer y parece que la instrucción es, nadie lo vea, nadie lo vea, nadie lo vea. Ahí va el hermano, en caída libre. Y nadie lo vio y nadie lo vio. Pero lo que el apóstol Pablo pide, hermanos, es que seamos todo lo contrario.
Hay un hermano que parece que se está apartando de la vida de santidad. Vamos 2 o 3 a ponerle el hombro para que no se caiga, a decirle: hermano, te ayudo con esta carga. Desafortunadamente, hermanos, muchos hemos venido a la fe con varios problemas del pasado, hermanos, que tenemos que ir trabajando. Hay personas que llegan a la fe tras ser abusados en la infancia, ¿verdad? Y es un problema porque su vida moral está empañada por lo que alguien más hizo con ellos en la infancia. Y nosotros podemos empezar a pensar: pero ya eso ya pasó, ya tiene que vivir bien su vida de santidad. El apóstol Pablo piensa lo contrario de lo que nosotros pedimos. Piensa que tenemos que estar ahí con esa persona y ayudarla a vivir en santidad. Tenemos que decirle a esa persona: mírate en el espejo. Mírate en el espejo. No actúes como ese oso. Reconócete. En ese espejo está la imagen de Dios, la imagen del Creador. ¿Quieres conocer a Dios? Si quieres conocer su imagen, ven, te lo voy a enseñar. Está aquí. Mucho nos falta, hermanos, en las iglesias, que tomemos este tiempo de discipulado, de ayudar a las personas a conocer a Dios. Hoy fue nuestra última lección con los hermanos que se van a ser miembros de la iglesia, y yo les decía: hermanos, esto que ustedes están haciendo es el primer paso nada más. No vayan a pensar después que ya son invencibles. Y como dicen los hermanos de Ciudad de México, no vayan a andar muy leones, como ya puedo todo. No. Tranquilos, hermanos. Es el primer paso. Están empezando. Cualquier duda que tengan en el camino, cualquier dificultad, acérquense con nosotros. O permitan que les ayudemos, los que tenemos más tiempo en el Evangelio. No vayan a pensar: bueno, es que ahora ya me hice miembro, ya. No, hermanos. Desechemos esa idea de nuestra cabeza. Y tenemos que empezar, hermanos, a buscar una manera en la que podamos ayudarnos. La pureza sexual, hermanos, no es la definición de santidad. Por si alguien piensa: yo soy santo porque no he tenido infidelidad. No, hermanos. Pero la pureza sexual sí está incluida en la definición de santidad. Yo podría decirles hoy, para terminar: cualquier acción o actitud que perjudique a un hermano y que implique que nos aprovechemos de él, debe ser considerado como un atentado en contra de la santidad de Dios. Se los voy a volver a decir: cualquier acción o actitud, hermanos, que implique que nos aprovechemos de un hermano o que lastimemos a un hermano, es un atentado contra la santidad de Dios. Y hoy, la tarea de hoy en la tarde, es que ustedes vayan al Levítico 19 y lo vuelvan a leer, hermanos, y vuelvan a darse cuenta que Dios no solo nos pide fidelidad conyugal, sino nos pide un montón de cosas más. Por lo menos 8 más se dieron cuenta hoy que no tienen nada que ver con la fidelidad conyugal. Gracias a Dios, hermanos, que el apóstol Pablo no es como nosotros y no es el policía de la santidad, ¿verdad?, que anda ahí revisando en qué andan mal, sino que el apóstol Pablo, hermanos, ve, fíjense bien, y ya con esto vamos a terminar. De lo que leímos hoy, hermanos, y hasta el versículo 6, el apóstol Pablo está hablando de la impureza sexual. Y sigue hasta el 8. Pero fíjense bien en el 9. Dice el apóstol Pablo en el 9: en cuanto al amor fraternal, no necesitan que les escribamos, porque Dios mismo les ha enseñado cómo amarse. En efecto, ustedes aman a todos los hermanos que viven en Macedonia. Les animamos a amarse aún más. Procuren vivir tranquilos,
ocúpense de sus propias responsabilidades y trabajen con sus propias manos. Para el apóstol Pablo, la fidelidad conyugal es solamente una cara del espectro de la santidad. Amén. Solamente es una cara. Hay más caras en el espectro de la santidad. Y todas esas caras, hermanos, incluyen nuestra relación con el prójimo. Nuestra esposa, nuestro esposo, es nuestro prójimo más cercano. Por eso el apóstol Pablo quiere que en relación a nuestra esposa y nuestro esposo busquemos no hacerles daño en lo más importante, que es la fidelidad matrimonial. Pero el apóstol Pablo solamente lo ve como una cara, porque lo siguiente que va a decirnos en esta misma porción es que no defraudemos a los hermanos, que en relación con los hermanos no hagamos cosas que los perjudiquen. ¿Qué tanto deberíamos estar relacionados con Jesús? Permítanme leerles algo. Juan, versículo 17, 23 y 24. Capítulo 17, perdón. Dice el Señor Jesús: yo en ellos y tú en mí, hablando con el Padre. Permite que alcancen la perfección en la unidad, y que así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Padre, quiero que los que me has dado estén donde yo estoy, que vean mi gloria, la gloria que me has dado porque me amaste desde antes de la fundación del mundo. Por si alguien tenía dudas, ¿verdad?, de dónde había sacado este hermano Washer la idea de que para Cristo esta felicidad es podernos ver en el cielo, está aquí. Cristo quiere, dice en Juan, que alcancemos la perfección en la unidad. Que así el mundo, hermanos, reconozca que Cristo nos ha enviado y que a Cristo lo envió el Padre por amor de la humanidad. Cristo quiere que estemos donde Él está para que podamos ver su gloria. Y esa gloria que Cristo quiere que veamos, hermanos, es el amor que el Padre le ha dado desde antes de la fundación del mundo. Y ese amor que el Padre le dio al Hijo, el Hijo nos lo da a nosotros. ¿Qué les parece esto, hermanos? Un amor desde antes de la creación que el Padre le da al Hijo, y que el Hijo le da a su iglesia, a su pueblo. ¿No les parece esto increíble, hermanos? La santidad, hermanos, es amor. La santidad no es miedo al castigo de Dios, es amor a la imagen de Cristo. Señor, te amo tanto que no quiero lastimar a mi esposa, a mi esposo. Amo tanto tu imagen, Señor, que quiero parecerme más a ti. Que cuando yo me vea en el espejo, Señor, pueda ver que tu imagen se está transformando en mi imagen también, que me estoy transformando más y más en ti. Porque este amor que Cristo nos ha dado, hermanos, es un amor que se dio desde antes de la creación. Somos amados por el Padre, hermanos, desde antes de la creación. Dios no nos amó en el momento en el que ustedes dijeron: sí, acepto ser cristiano. Dios nos ha amado desde antes de la creación. Y por amor, hermanos, por amor, es que quiere que estemos en donde Él está. Y va a hacer todo lo posible, hermanos, para que nosotros estemos donde Él está. Amén. Pidamos la ayuda del Espíritu Santo, hermanos, para poder servir al Señor completamente. Que nuestra santidad, hermanos, se perfeccione, aún en lo más íntimo que tenemos, que es nuestra esposa y nuestro esposo. Pongámonos de pie, hermanos, para orar.